a tener un video animado que yo creo que ustedes ya conocen, pero que nos habla un poco de cómo es a veces la situación de equipos de trabajo, cómo es la situación de seres que se reúnen a partir de encuentros, bien sea personales, bien sea a partir corporativos, y cómo una situación puede volver algo de un momento para otro álgido. A partir de esto tendremos la presentación y vamos a estar como respondiendo preguntas durante toda la conferencia. Muchas gracias. Como pudimos observar en el video, el grupo se encargó de generarse una situación muy comprometida, porque no podían pensar que alguien diferente a ellos llegara al grupo. Y en primer momento se burlaron, se rieron, luego no le dieron cabida, ellos mismos estaban intentando ganar un espacio, ¿cierto?, dentro de su comunidad. Y al final, cuando se ven que son ellos mismos los que ocasionan la situación fatal de perder todas sus plumas, en el mismo momento en que caen en cuenta, deciden que no lo van a hacer, pero es demasiado tarde. Eso mismo pasa con las crisis, a veces en las organizaciones. Las crisis se van presentando porque es la misma organización la que gesta la crisis. A veces no es la organización, a veces son factores externos a ella. Gracias. Aún no. Hay una máxima de Norbert Wiener que dice: la comunicación es el cemento que forman las organizaciones. Solo la comunicación permite a un grupo que piense unido, que sea unido y que actúe unido. Lo vimos en el video, ¿verdad? Todos juntos intentaron hacer el mal ambiente al otro pájaro y todos juntos decidieron entrar en una situación que los iba a poner en riesgo. Vemos cómo ustedes hacen parte de diferentes organizaciones, ¿cierto? Comenzando por la principal, que es ¿cuál? Uniminuto es una, la familia, ¿cierto? Y otra que tienen, ¿cuál es? El trabajo. ¿Tienen otra? Podría ser alguna asociación, agremiación, red. ¿Quién hace parte de una red? ¿Quién hace parte de pronto de la asociación de padres de familia de los nenes en el colegio?
allá hay alguien. Bueno, bien, siempre estamos haciendo parte de grupos. Entonces, si nosotros como individuos que hacemos parte de un grupo no tomamos conciencia que debemos estar unidos, que debemos estar cohesionados, vamos a tener problemas. Si en casa, papá, mamá, no se ponen de acuerdo con las políticas que van a llevar a cabo en la educación y formación de sus hijos, cada uno va a ir por un lado distinto, ¿cierto? Y si en la organización no nos ponemos de acuerdo para poder completar los objetivos y metas organizacionales, también vamos a tener problemas. Y obviamente en la universidad, ustedes vienen acá a tratar de buscar un objetivo concreto, ¿cierto? Una meta concreta que es ser profesionales. Y si ustedes con sus compañeros no trabajan por completar esa meta, pues no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Gracias. Concepto de comunicación organizacional. ¿Qué será la comunicación organizacional? Como la palabra lo dice y me gusta partirla, es, por un lado, comunicación, ¿como qué? ¿Quién tiene una definición de qué es comunicación? Así, sin pena. Transmitir un mensaje, ¿qué más? Dar a conocer mi opinión. Dar a conocer mi opinión a los demás, ¿qué más? Es transmitir lo que uno piensa, pero que la otra persona capte lo que uno quiere decir. Que se transmita lo que uno piensa, pero que la persona capte lo que uno quiere decir. Por allí alguien dijo interacción. Interactuar continuamente con otras personas, perfecto. Todo eso hace parte de la comunicación, pero lo vamos a pensar desde la raíz. La comunicación es una necesidad. Todos tenemos necesidad de comunicarnos con otros, ¿sí? Ustedes tienen un animalito en la casa, ¿verdad? Un perrito, un gatico. ¿Y qué pasa cuando usted llega a la casa? El perro sale y saluda, ¿verdad? Él es un ser, y necesita comunicarse con usted y batiendo la colita dice, hola, qué felicidad verte, qué bien que viniste de nuevo, ¿sí? Y así mismo pasa, pues obviamente, con mayor razón, en la racionalidad con los seres humanos. Necesitamos comunicarnos con el otro. ¿Alguien vio El náufrago? ¿Se acuerdan la película de Tom Hanks? ¿Qué pasó en la película? Consiguió un balón y le puso cara, le puso forma de persona para poder estar hablando con él y tener con quién. Perfecto, con quién poder interactuar. Y se estaba volviendo loco cuando no tenía con quién interactuar. ¿Por qué consiguió el balón? ¿Por qué se inventó el tema del balón? Para sentirse acompañado. Lo vamos a decir de otra manera, un poco más técnica. Para sentirse validado por algo. En este caso era un balón. El balón le estaba dando su valor de ser humano. Él se inventó que eso tenía pelo porque se le salieron todas las fibras, ¿cierto? Y con la mano untada de sangre se le fue dibujando una cara. Y se inventó el hecho de que tenía conversaciones con él donde lo cuestionaba. ¿Se acuerdan que el balón lo cuestionaba y le decía, no, yo no estoy loco, no me hables así, Wilson? Claro, y luego cuando llega el clímax de la película, que Wilson cae al agua y se lo empieza a llevar el oleaje, y él grita, Wilson, Wilson, todos como que... ¿Y qué ocurre? Miren lo chistoso, todos sabíamos que era un balón inanimado, ¿cierto? O sea, no tenía vida, eso era una cosa. Pero el balón se lo llevó el oleaje y todos lloramos, o se nos hizo mínimamente un nudo aquí en la garganta. Y él decía, Wilson, lo siento, no puedo lograrlo, lo siento. O sea, se estaba despidiendo de su amigo. Era una invención de su pensamiento, pero era una necesidad de comunicación que tenía. ¿Listo? Bien. Entonces, como partimos la palabra en dos, hablemos de lo organizacional. Entonces, comunicación como necesidad que tienen los seres humanos para comunicar sus pensamientos, sentimientos, emociones, planes, etcétera, ¿cierto? Que tiene pues diferentes, ustedes ya saben cuáles son los elementos de la comunicación, un emisor, un receptor, un canal, un medio, ¿cierto? Esquema que ha venido a ser, digamos que replanteado, porque las redes sociales nos vinieron a replantear ese fenómeno. Ahora el emisor es receptor y al mismo tiempo se convierte en canal y también es emisor. Bien, lo organizacional podremos decir que la organización es un grupo de individuos
que se reúnen ¿para qué? Para un fin, para conseguir una meta o un objetivo común. El mejor ejemplo que tenemos de organización desde la naturaleza, ¿cuál es? No, antes, hablemos de animales. Las manadas, muy bien, ¿qué más? Los pingüinos, los monos, todo lo que se congregue sirve. Las hormigas, las abejas, ¿ven? ¿Alguien ha visto un hormiguero? O sea, por dentro. Por fuera siempre vemos ahí un poco de tierra, ¿cierto? Y un poco de animalitos corriendo. Cuando uno lo ve de manera lateral, como lo tienen en Maloca o en alguna parte de estas que tienen exhibidos hormigueros, ¿cómo se ve el hormiguero? Como unos canales, ¿cierto? Unas celdas. Bien. ¿Quién sabe qué tan grande es una hormiga reina? ¿Es igual de grande a las otras? No, es mucho más grande. ¿Cómo funcionan las hormigas y las abejas? Dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La función de su reina. Todo es en función de su reina. Y ellos emiten unas señales, ¿cierto? Unas señales que son químicas. Eso a veces nosotros no lo sabemos. ¿Qué ocurre, pregunto, cuando se muere la hormiga reina o la abeja reina? Se acaba el hormiguero o se acaba la colmena. O sea, eso de pronto no lo sabían algunos, ¿cierto? ¿Por qué? Por eso dice uno, ¿pero por qué me atacan todas las abejas de un panal? Porque no es es que se me cayó gordo, piquémoslo. No. Atacan porque están protegiendo a la reina todo el tiempo. Ella hace que puedan sobrevivir, ella hace que puedan persistir. Y son esas señales químicas y todo eso que ustedes escuchan como feromonas lo que permite que ellas puedan comunicarse. Entonces, digamos que esas son las analogías que hacemos con el tema de la comunicación organizacional. Si nosotros hacemos parte de una organización, tenemos que tener la necesidad de comunicarnos para que los fines y objetivos que tiene la organización, empresa, institución, se cumplan. ¿Eso es claro? Listo. Bueno, por ahí encontramos, dicen, la importancia de la comunicación en todos los órdenes de la actividad humana, pero especialmente la cada vez más necesaria intervención en este proceso dinámico en las relaciones, por eso subrayó relaciones, todo tiene que ver con eso. Ya no solo interpersonales, sino primordialmente intra y extra organizacionales o institucionales. Se ha ido acrecentando desde hace algunas décadas y sin dudas lo seguirá haciendo a un ritmo más creciente en los próximos años. Hay una experiencia que conocí el año pasado en Brasil, y es que nosotros escuchamos ahora constantemente el término comunicación organizacional, ¿verdad? Pues resulta que daríamos por sentado que para todos los países la comunicación organizacional es muy importante. Y resulta que no. Para Colombia, desde los años 80 hacia acá, se vino pensando en una comunicación asertiva al interior de las instituciones, empresas, organizaciones. Pero países como Brasil no validan todavía de lleno el tema de la comunicación organizacional en las empresas. O sea que un país tan grande aún le falta caminar un poco más para poder entender que la comunicación se estudia, que la comunicación se aplica al interior de las empresas. Delegan todo lo que la comunicación organizacional hace a los departamentos de recursos humanos e incluso a los administradores. Y entonces, digamos que para ellos era inconcebible que en Colombia existan 68 facultades de comunicación. ¿Sí? Nosotros tenemos 68 facultades de comunicación y 13 programas en Bogotá. Entonces, cuando hablaba con alguien, me decía, no puede ser. Oye, ven, escucha lo que ella está diciendo. Dile cuántas facultades de comunicación. Y yo decía, es que aquí no, pues acá no cala mucho. Aquí no, como que todavía no hacen el traslado, ¿sí? Entonces vemos cómo nosotros digamos que vamos adelante en el tema de la comunicación, ¿sí? Por lo menos ya pensamos que es importante que haya personas que se sienten a analizar la temática de la comunicación dentro de las empresas. Gracias.
Chester Barnard, en el 83, dijo que la tarea más importante de un ejecutivo era la comunicación. Esto tiene que ver con situaciones de liderazgo. Yo creo que todos ustedes han tenido jefes, ¿verdad? ¿Alguno no? Todos han tenido jefes. Bueno, o todos han sido jefes alguna vez. ¿Quiénes han sido jefes? Levanten la mano. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, bien. Cuando decimos que es proporcional al liderazgo, tenemos que aclarar que en los términos de liderazgo hay como cinco clases de liderazgo. Una que así a grosso modo podemos comentar es la que se le denomina capataz, que es aquella persona que sabe lo que hace, pero que no tiene una buena relación con sus trabajadores. La segunda es aquel que es un delfín, que lo sientan, ustedes escuchan, no, es que es el hijo del dueño, ¿cierto? Y vino y se sentó. Y él no tiene ni idea de qué pasa en la compañía y no tiene idea tampoco de pues cómo tratar la gente. Hay otra que le llaman country club. La country club tiene que ver con esas personas, esos jefes que son buenísima gente. Esos son la machera, pero cuando usted va a preguntarle por el balance no tiene ni idea, ¿sí? Y bueno, y hay otro que es, digamos, que es el líder carismático, que puede llegar a lograr posiciones de liderazgo por las cosas que sabe hacer y que va ganando puntos por ello. Y el líder ideal, que es aquel que sabe lo que hace y trata muy bien a la gente. Entonces, como allí hablamos, ¿cierto?, que lo importante de un ejecutivo era la comunicación, pues tenemos que pensar que cualquiera de ustedes está o estará en un cargo ejecutivo. Y si no maneja bien el tema de la comunicación y las relaciones interpersonales, pues probablemente los niveles de producción a nivel de empresa pueden bajar. Nosotros, los comunicadores, nos centramos mucho en tratar de privilegiar la productividad. La productividad como aquello que permite que la empresa sobreviva, que la empresa alcance objetivos, que la empresa valide cada día, ¿cierto? Y esa productividad solamente se logra con personas que estén lo suficientemente motivadas. Soy una defensora absoluta de la comunicación interna. La comunicación interna, o sea, la comunicación con las personas que trabajan conmigo. Si no trato bien a las personas que trabajan conmigo, probablemente los procesos al exterior se van a ver afectados de manera negativa. ¿Eso es claro? Las empresas intentan siempre privilegiar la comunicación externa, que nos vean bonitos, ¿sí? Que nos vean bien. Eso es como cuando nos vestimos para la fiesta, que esté bonita, que me vea no sé cómo, que me alice el pelo, que hice no sé qué, y resulta que internamente de pronto no soy la mejor persona. Pasa igual con las organizaciones. Hay que privilegiar la parte interna para que eso se proyecte externamente. La comunicación organizacional es la encargada, y esta es una definición técnica por si la quieren tener. De ahí parte todo. Construye, administra y mantiene la imagen corporativa. Esa es la razón de ser de la comunicación corporativa u organizacional. Nosotros empezamos de la nada cuando tomamos una empresa. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen proyectos, ¿verdad?, de empresa, porque pues es muy bueno soñar, tener ambición, querer emprender. Entonces, cuando se tienen proyectos de empresa, arrancamos en cero, no hay nada, y usted empieza a soñar con un logo, ¿cierto que sí? Usted empieza a soñar con un color. Mi empresa será de color verde manzana. Y empieza a soñar con una tipografía, claro, y usted sueña que lo vean en sus empaques de la forma como usted quiere, ¿o no es así? Todas las empresas han arrancado de empezar a crear una imagen corporativa, y muchas empresas que ustedes conocen obedecen al nombre de sus fundadores. Por ejemplo, ¿qué empresas conocen que tienen el nombre de sus fundadores? Ospinas y compañía. ¿Qué? Organización Ardila Lule. Arturo Calle. Y si ven, bueno, los reconocemos con nombre y apellido.
Hay otras que de pronto uno dice, no sabía, Ferrari es el nombre de su fundador, Gillette, ¿cierto? ¿Qué más? Ford, ¿cierto? Entonces, miren cómo arranca. No es solamente decir, hola, soy Ford, no. Tuvo que haber construido una imagen, luego tuvo que haberla administrado. No se construye y se deja ahí para que pase con esa imagen lo que sea. Cuando hablamos de construcción es mirar cada día como una matica qué tengo que hacer para que mi imagen se posicione, y para que mi imagen logre cierta reputación. Bien, ya hablaremos de reputación más adelante. Y mantenerla todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos nosotros en este término de crisis corporativa, vamos a ver que la dificultad que existe para la comunicación es poder mantener un buen nombre y poder mantener una buena reputación a pesar de cualquier cosa que pueda pasar. Ya vamos a ver ahora con unos ejemplos muy claros. Es la responsable de las relaciones con el cliente interno y externo y con los que se debe garantizar una buena relación, lo que disminuye notablemente las situaciones de crisis. ¿Ustedes han entrado alguna vez a un banco donde dice huelga? ¿Que el sindicato no sé qué del banco está en huelga? Díganme, ¿qué sensación tienen cuando pueden leer esos letreros? Terrible, ¿cierto? Que hay un malestar. Usted dice, mi dinero está en el lugar equivocado. No, mentiras. Pues así como el comercial de la vivienda, ¿no? Usted dice, algo está pasando acá, algo se está cociendo acá, porque la gente que trabaja con esta corporación está inconforme. Esa corporación de una u otra forma representa un peligro, ¿cierto? Miren todo lo que puede ocurrir en nuestra mente a partir de esos pensamientos. La comunicación se ha tomado a menudo como una moda. De hecho, en los Estados Unidos arrancó de esa manera. Y pues, digamos que después entran en estudios formales de cómo se podía hablar del tema de comunicación de manera seria a finales de los años 70. En Colombia pudimos, digamos que tener la situación de pensar en comunicación a partir de los años 90, pero ha sido más un término de 2000 para acá, donde al llegar las multinacionales y traer toda su influencia, han logrado que también la industria colombiana o las empresas colombianas piensen que es necesario tener una comunicación pensada, intencionada, no dejárselo, pues antes le decían al jefe de recursos humanos, usted se hace cargo de la parte del bienestar de la institución, y bueno, pues puede ser que pues él con buena intención lo quisiera hacer, pero resulta que también hay que estudiar los públicos, las audiencias, hay que estudiar la cultura organizacional, las situaciones de clima. Todo aquello, si no lo estudiamos y si no lo pensamos, nos puede llevar a momentos de crisis. Gracias. El análisis profundo de los procesos de comunicación en las organizaciones permite comprender y facilitar los procesos de cambio y crecimiento de las instituciones. Hago una pregunta, aquí, ¿quién ha estado en una empresa que de pronto haya tenido un cambio brusco? Que de pronto cambió de dueño. Tú, bien. Cuéntanos, en esa fenomenología que se presentó en ese momento, ¿cuáles fueron las cosas como más difíciles de comprender para la comunidad de tu empresa? Hola, buenas tardes. Pánico, porque empezaron a medir la productividad de los empleados, los procesos del antiguo bien, por decirlo así. Entonces empezaron a traer nuevas cosas y decíamos, no, los que no pasan ese proceso, sí, pero por el contrario no empezaron a capacitarnos, nuevas cosas, nuevas proyecciones y son muy diferentes. Bien. En cuanto a los procesos. Cuando hay cambios, ¿cómo contrarrestamos esa situación para que la gente no entre en pánico? Con comunicación. Eso hacemos. Pero entonces hablamos de otra palabra bien importante en el proceso comunicativo. Es
información. ¿Sí? Cuando usted está informado de las cosas que pasan, pues simplemente no da lugar al rumor. El rumor es ese cáncer que se va gestando al interior de la empresa, sobre todo cuando hablamos con públicos internos. Si a usted no le dicen qué ocurre, usted ve que se va el administrador, ve que se va, no sé, se va de pronto el de operarios, se empieza a ir gente, ¿sí? Usted dice, uy, están empezando a despedir personal. Alguien llega y dice, sí, es que van a hacer barrida. Hay despidos masivos, hay no sé qué. Entonces, eso es como un cúmulo de información que se va complementando, pero es una información falsa. Probablemente puede ser que estas personas tenían fallos y las sacaron, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué ocurre? Esto da pie a que ocurra rumor, y entonces el rumor es pues lo peor que puede ocurrirle a una organización, porque hace que los individuos tomen partido, tomen acción, entran en plan tortuga, no van a trabajar, se enferman, ausentismo, ¿cierto? Y empezamos a tener una situación dentro de la empresa que es densa, que cansa. Por eso siempre tenemos que pensar que todos esos procesos de crecimiento dentro de las organizaciones deben estar acompañados de información, paso a paso. Gracias. Bueno, ahí vamos a ver unas definiciones de crisis que son muy simples, ya entrando en materia de crisis organizacional. La primera que encontramos es mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales. ¿Quién no ha tenido una crisis acá? Para darle un aplauso. Todos han tenido una crisis, ¿verdad? Sea una crisis de pareja, sea una crisis económica, una crisis financiera, una crisis de empleo, que se peleó con el vecino por el perro. Eso son crisis, claro que sí. Porque resulta que cuando hablamos de crisis tenemos que hablar de escalada de la crisis. Ya vamos a mirar eso. La segunda denominación, situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese. Tercero, momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. Lo voy a explicar. Usted está haciendo una negociación con alguien y usted dice, uy, no, ese negocio ya salió. Y por alguna cosa llega de pronto un asesor y dice, no, es que me parece que el costo de esa licitación está muy alto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que usted ya creía que estaba finito, se cae. Y le toca venir y sentarse nuevamente con la persona y decir, a ver, miremos a ver cómo lo podemos solucionar. A eso hace alusiones ese tercer término. Juicio que se hace. Todos somos proclives a emitir juicios. ¿Sí o no? Ay, pero tú estás como muy mal. No, pero estoy perfecta. No, pero estás pálida. Y puede ser que no le esté pasando nada. Emitió el juicio. A veces, miren, de los problemas que ocurren, se dan más por lo que usted piensa que por lo que el otro le quiere decir. El otro está peleando contra su contexto, su religión, sus prejuicios, ¿sí? Con todo lo que es usted. Y simplemente emitió algo y usted lo tomó mal. Emitió un juicio a partir de algo que alguien le dijo y que probablemente no era cierto. Usted le dio una interpretación. Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o ya sea para agravarse el paciente. Ese término de crisis es donde más utilizamos. Cuando alguien está enfermo, ay, está crítico, ¿cierto? Y si le preguntan qué es crisis, no sé, pero está que se muere. La siguiente. Bien, no sé si alcanzan a ver la imagen clara, pero es Zeus, tirado en la calle, pidiendo dinero, ¿sí? O sea que le terminó la época. ¿Cuándo habrá llegado la crisis de Zeus? Claro, sí, se acabó el imperio, pues ni modo, a buscar trabajo. Bien, la crisis es un evento extraordinario
y puede ser más frecuente de lo que se pudiera pensar. Miren, la mayor posibilidad de tener problemas es trabajar con gente. Suena duro, ¿verdad? Pero donde hay más de dos, hay problemas. Porque el colmo sea que usted se haga una maraña aquí y pelee con usted mismo. Entonces, es frecuente porque estamos en una constante interacción con el otro, ¿cierto? Y en una constante disputa de poder. Ay, vamos a tomarnos una cerveza. Ay, pero ahí en la esquina no, es que ahí está. Ay, no, allá no, entonces no vayamos a tomar nada. Claro, es una disputa de mirar a quién podemos dominar, a quién podemos convencer, y de eso pues hace parte la elocuencia. Entonces ya miraremos cómo nosotros somos lo suficientemente elocuentes para evitar entrar en situaciones de crisis. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad, creo que es la capacidad de poder entender el entorno, ¿Sí? adaptarse a él y poder dominar. Bueno, bien. Por aquí, ¿quién quiere? Tú. Como decía mi compañera atrás, la capacidad de afrontar los problemas y sacarlo a flote. Bien. A ver, un caballero. No sabes. Otro caballero. Lo veo como la capacidad que tenemos para de pronto resolver algún problema. Bien. Muchas veces en la casa dicen, "Ah, es que mi chinito es inteligente". Sí, ¿por qué? ¿Eso sabe matemáticas? No, y eso es un duro para el lenguaje. ¿Sí? No es solamente esa capacidad de poder comprender, de tener muchos conocimientos, ¿no? Ahora sí, entonces, es la capacidad para resolver problemas. ¿Sí? Es esa situación de estar en un punto álgido y poder tomar la decisión de decir, ¿me quedo en el punto o me salgo de él? Eso no se está dando cuenta de una persona inteligente. Recuerdan que ahora se ha propagado mucho el dicho de los jefes que dice, es que yo no quiero gente problemática, quiero gente que me traiga soluciones. Pero es así, ¿sí? O sea, ¿qué tantas vueltas le da el perro al tema para echarse? Da 3, ¿sí o no? Llega y se echó. Imagínense nosotros, uy, me emborraché. Imagínense nosotros, ay, ¿qué hago? ¿Será que si tomo ese puesto? No. Mientras doy la primera vuelta, otro ya se sentó. ¿Sí? Tampoco se trata de tomar decisiones a la loca, ni más faltaba. No hay nada más peligroso que una loca con escopeta. ¿Sí? Se trata simplemente de discernir y poder dar soluciones a esa problemática que tenemos. Pero también tiene que ver con la situación de ceder, porque a veces las situaciones creemos que se resuelven a punta de lo que nosotros queremos, y no hay tal. A veces es importante escuchar qué quiere el otro, o al menos presumir qué quiere el otro, o qué necesita el otro para poder tomar la decisión. El segundo término, adaptación al cambio. ¿Qué le piden hoy día a usted cuando se presenta un trabajo? Flexibilidad en situaciones bajo presión y adaptabilidad al cambio. Claro, que yo te diga, oye, ¿será que qué pena contigo? Es que hay una compañera allí ¿te puedes sentar allá? No, yo me quedo aquí, yo llegué primero. Bueno, ¿sí? Es un mal ejemplo, pero es como la gente toma las cosas. Hay situaciones en las que obviamente no hay que ceder. No se trata tampoco de que hagan con nosotros lo que quieran, ¿cierto? Pero hay otras que esa inteligencia te puede llevar a decir, sí, de pronto lo más favorable es que para ella el desplazamiento sea más corto y yo me hago allí también es más corto para mí. Bueno, recuerden una cosa, siempre han utilizado esta frase, solamente los más fuertes sobreviven, solamente aquellas especies más fuertes sobreviven. Ay, pero mire el león cómo se comió ese ciervito. El león tiene las herramientas para poder dominar al ciervo e infortunadamente el ciervo no tiene la condición que tiene el primer depredador de la cadena alimenticia. Listo.
Miau. Cuando tomamos la expresión crisis empresarial, debemos remontarnos a la comunicación organizacional. ¿Por qué? Porque es a ella a quien atañe resolver. Es el comunicador el que está encargado de resolver. Pero entonces, como aquí tengo, ¿quiénes son administradores acá? Levanten la mano. Allá atrás. ¿Y el resto son contadores? No, administración e información. Administración e información. Bien. A los administradores debo decirles con cariño que deben dejar que el comunicador haga su trabajo, porque yo sé que a ellos cuidan mucho toda esa situación que le importa mucho a la empresa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la platica, en fin, lo mismo la parte financiera. Y a veces hay que tomar decisiones que no son solamente tomadas con el monedero, sino que son decisiones que también deben tomarse con el sentimiento de las personas implicadas. No somos psicólogos, solamente somos estudiosos de los procesos de comunicación. Algunos de ustedes podrían llegar a una empresa que no tiene comunicador, y si van a estar en recursos humanos, les va a tocar hacerse cargo de esos procesos de comunicación. Mínimamente intenten entenderlos, ¿sí? Porque no todo en la vida es plata. Bien. En un mundo globalizado, esa imagen que está arriba, ¿qué es? Es un euro, ¿cierto? Está rompiendo el euro. Ahorita no está rompiendo el euro, está rompiendo el dólar. ¿A dónde hemos llegado, por Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos tiene el tema del petróleo? ¿Cómo nos tiene la crisis de Grecia? ¿Cierto? ¿Cómo ese efecto boomerang que nosotros creemos no va a llegar, nos va a llegar con mucha fuerza finalizando este año? Dios permita que esos síntomas de recesión en los que va a entrar Europa, que prácticamente es un fenómeno que viene presentando desde hace 4 años, no tengan un coletazo muy fuerte para nosotros, para nuestras economías. Sí se están viendo afectados, ¿quiénes? Todos aquellos que importan, ¿cierto? Y exportan. ¿Quién más? Aquel que está desarrollando o adelantando estudios en el extranjero, está que llora ahorita, porque obviamente sus estudios se dispararon. Y pues obviamente todas aquellas personas que de una u otra forma tienen relación con la moneda, se están viendo afectadas. Bien, en un mundo globalizado, resolución efectiva de crisis. Miren, ustedes dicen, bueno, crisis organizacional. En este caso, Grecia está sufriendo una crisis institucional. O sea, es una crisis que nosotros de pronto no la hemos mirado en profundidad y no sabemos cómo va a ser para ellos la vida. De hecho, ya está siendo muy dura la vida para los griegos y están absolutamente presionados por toda la comunidad europea y, lo que es aún peor, por el resto del mundo, porque no le dan soluciones, pero sí ponen la problemática en la opinión pública, y algunos los muestran como tiranos y otros como víctimas, porque dicen, bueno, si se endeudó, pague, ¿cierto? Pero es que también hay que ver cuáles fueron los mecanismos de endeudamiento que le presentaron a ellos todos los integrantes de la Unión Europea. Bien, los medios de difusión hacen que informaciones nocivas a la empresa se difundan en el transcurso de horas o a veces de minutos. ¿Quién recuerda? Todavía no la cambies. ¿Quién recuerda un escándalo que hubo el año pasado de una empresa deportiva muy importante, que se fue por redes rapidito? ¿No se acuerdan? ¿Quiénes de ustedes tienen camiseta de Colombia? La Federación Nacional. No. ¿Cuál? Adidas, muy bien. ¿Qué ocurrió con Adidas? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Bueno, nosotros todos estábamos en el alboroto de comprar la camiseta de Colombia, ¿no? Chiviada o original, como fuera. Por el tema de que como estaban en el mundial, entonces las camisetas eran chiviadas. Sí. Y que les habían colocado de todas maneras parte del escudo de Adidas. Sí. Entonces las originales estaban muy costosas y pues obviamente ellos tuvieron una recesión económica muy fuerte.
por ese tema. Bueno, digamos que esa fue una parte y esa no fue tan grave. Así como nos dijeron, cuidadito, la Federación Colombiana de Fútbol que tú mencionaste, nos dijo, cuidadito con ir a coger imágenes de la selección y publicarlas porque los vamos a penalizar. Entonces, pero qué, si todos le estamos haciendo promoción a la... Pero bueno, eran cuestiones legales. No, hubo uno más grave. Veámoslo. Caso Adidas. Me tengo que subir acá porque no leo bien. Desde allá. Dice, Adidas Colombia en su cuenta de Twitter: si no les gusta la nueva camiseta de la selección, pues no la compren, manada de celebrados. Colombia está llena de criticones. ¿Qué pasó ahí? Les cuento el chisme. El community manager de Adidas creyó que estaba metido en su cuenta y disculpen la expresión, se pifió. Escribió en la cuenta oficial de Adidas esto. Esto generó un efecto alud donde llegaron miles de críticas y se señaló directamente a la empresa. ¿Qué tuvo que decir Adidas? Nos disculpamos por el mensaje enviado a través de nuestra cuenta. Ha sido un error humano y no representa nuestra opinión como marca. ¿Qué ocurrió con la criatura? Declarado cesante. Mejor, declarado despedido. Claro, lo despidieron en cuestión de horas. ¿Cómo va a cometer semejante error tan tremendo? Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de redes sociales en la organización, ¿sí? Porque cualquier cosa que usted diga compromete directamente la marca que está representando. Por eso, cuando se contrata a una persona que es community manager o que es un social media, ¿sí? Tiene que ser una persona con un perfil bien interesante, que sea una persona de cierta forma reposada, que todo lo que le escriban en la cuenta no lo tome a personal, ¿sí? Que ustedes son unos no sé qué, bla, bla, y le conteste de la misma manera. Tiene que ser diplomático, tiene que saber utilizar el lenguaje, tiene que escribir muy bien y tiene que hablarle al oído al dueño. Porque siempre cuando hago esta charla, por ejemplo, con comunicadores organizacionales, les digo lo siguiente, y disculpen el ejemplo. Hay que comprar platoncito, jaboncito y toallita, para que después de que usted hable con su jefe, con el presidente de la compañía o el gerente, pueda lavarse las manos, suena muy feo, por lo que usted diga a nombre de la compañía. Cuando usted no toma la previsión de hablar con su presidente, gerente o como sea que se llame el cargo más alto, y usted publique algo a nombre propio, puede salir despedido. Así funciona la comunicación. Por eso es que debe haber una línea directa entre quien maneja las comunicaciones y las personas de más alto nivel. La comunicación no es una cosa que se puede postergar. En una crisis de estas, díganme ustedes que pasen 2 días y que saquen el mensaje. ¿Qué ocurre? Es tanto como que dejan de vender cuánta ropa, cuántos tenis. Claro, miles de millones. Justo Villafane es uno de los gurúes de la comunicación. Ha estudiado la comunicación de manera profunda, es investigador. Lo traigo a colación porque plantea que las medidas de la naturaleza comunicativa necesarias para enfrentar una crisis comprenden 4 etapas. Y sería muy bueno que tomen ustedes esto como una analogía de lo que ocurre cuando nos pasa alguna cosa en lo personal. ¿Recuerdan ustedes que cuando de pronto a alguien le dicen que tiene una enfermedad terminal, la persona, ¿qué es lo primero que hace? Reacciona, pero ¿cómo? Negándolo. Es así, parecido, es una analogía a esas 4 etapas. La primera etapa, aquí dice identificación. En el caso de la persona que le dicen de su enfermedad terminal, dice negación.
No, no creo que esto sea cierto. Para nosotros es identificación de la crisis, saber dónde está la crisis, dónde ha radicado. Quiero que escriban ahí en sus apuntes, quienes están tomando nota, que hay dos maneras de afrontar el acto comunicativo cuando nosotros tenemos que hablar de crisis empresarial. Por un lado, eso no está allí en la presentación, se llama filtrado voluntario. Y por otro lado, hay otro que se llama filtrado involuntario. El involuntario tiene que ver con esa situación de crisis que se presenta, de la cual usted no habla, usted no dice nada. Y vienen por ahí nuestros amigos, los medios de comunicación, y se enteran y lo sacan a la luz pública. O sea que se vuelve información de dominio público sin que la gente de la empresa haya asumido la situación de crisis. ¿Eso es claro? Y el otro es el filtrado voluntario. El filtrado voluntario se da cuando la empresa es consciente de que está atravesando por un momento difícil y sale y le pone el pecho a la opinión pública y le dice: miren, qué pena, nos estamos equivocando en esto, tuvimos tal fallo, se nos está presentando tal situación. La pregunta para todos será: ¿cuál de los dos es mejor? El filtrado voluntario. Porque eso es como cuando usted comete un error y le tiene que decir a su mamá: mami, mire que me pasó tal cosa. Y no que su mamá se entere de que le pasó tal cosa y usted no le contó. ¿Sí? Bueno, eso a nivel de mamá, eso a nivel de pareja, eso a nivel de lo que debe decir. Bueno. El segundo momento, enfrentamiento de la crisis. O sea, ya sabemos dónde está el problema, ahora a ponerle el pecho. Igual ocurre con nuestro enfermo terminal. Ya lo negó, ahora viene en un sentido de aceptación, de que pues le toca enfrentar la realidad. El tercero, resolución de la crisis. Entonces, vamos a buscar cuáles son los mecanismos efectivos para poder poner la cara a la crisis y salir adelante. No se puede vivir en crisis toda la vida, ¿o sí? ¿Cierto que no? Si usted tiene un vecino problemático, ¿qué hace? Usted, bueno, primero intenta mediar con él, habla con él, ¿cierto? Resulta que le fascinan las fiestas cada 8 días y empieza el viernes y acaba el domingo a las 6 de la tarde. Entonces usted intenta mediar con él y decirle: oiga, bájale a la rumba un poquito, ¿cierto? Y si no lo logra, uno, o decide enrumbarse con el Señor todos los fines de semana, o dos, se va a vivir a otra parte. Pero en crisis no puede vivir toda la vida, ¿cierto? Bien. La cuarta fase es la gestión. La gestión compromete a las actuaciones que decidimos realizar, más el seguimiento a la poscrisis y mirar cuáles son los mecanismos para que no se nos vuelva a presentar, ¿cierto? Eso es como cuando una persona quiebra. Una persona quebró una vez en la vida, entonces sería el colmo que iba quebrando cada 2 años, ¿cierto? Pues usted dice: me quebré esta vez, me limpio las rodillas, me paro, sigo adelante y ahorro. ¿Sí o no? Si viene la quiebra otra vez, no lo va a encontrar con los bolsillos vacíos. O sea, son esos planes de contingencia que se deben construir para poder enfrentar las futuras crisis. Porque ni lo sueñen, no lo sueñen, no solamente se presenta una crisis en la vida, y menos en la vida corporativa. La vida corporativa es crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Volvamos a Adidas un momento. ¿Quién sabe el nombre del fundador de Adidas? ¿No? ¿Ni idea? Adidas es el nombre de su fundador, pero es una conjunción. Se llamaba Adolfo y tenía su hermano, los dos fundaron Adidas. El hermano le decía Adi y
Das es porque eran de apellido Dassler, ¿sí? Entonces ahí hay una conjunción. Adi y Dassler. ¿Qué ocurrió con ellos dos? No fue una de sus crisis la única. Recién empezaron con la empresa, se pelearon y cada uno cogió por su lado, ¿sí? El otro fundó ¿qué compañía? Puma. Una de las crisis fuertes que tuvo que enfrentar Adi Dassler fue que lo hubieran catalogado de nazista, ¿sí? Y de haber ayudado a los nazis para construir, por ejemplo, zapatos que tuvieron que estar involucrados en la guerra. Entonces, miren, arranca con una crisis familiar, de empresa familiar, sale de esa, se mete en la otra, y por ahí derechito, otras que ustedes se puedan imaginar. Como síntesis integradora de estos elementos, podemos decir que la crisis institucional enfrenta a las organizaciones en su entorno, afecta las funciones parcial o totalmente. Claro, cuando hay una crisis en la empresa, todo, absolutamente todo, se transforma. Más adelante voy a hablarles de una crisis, estuve envuelta en una crisis empresarial bastante fuerte y grave, pero afortunadamente salimos adelante. Bien, la anterior, gracias. Resultan interpelados el sentido y las metas. Cuando hablamos del sentido, es cómo hacemos las cosas, cuál es nuestra razón de ser, ¿sí? Las metas, ¿hacia dónde vamos? ¿Será que sí quiero caminar con esta compañía? ¿Será que sí quiero ayudarle a construir? ¿Sí? Bien. Y a veces los propios fundamentos institucionales. Ahí es gravísimo, porque el fundamento institucional es la razón de ser, de la misión de la compañía. Y si usted empieza a dudar como trabajador de esos principios fundamentales que están constituyendo esa empresa, pues entonces es gravísimo. Yo necesito una persona que crea en mi compañía, necesito una persona que crea en lo que hace para mí, ¿cierto? En este caso, si me constituyo como compañía. Si estoy con una persona que me desconoce a la cara sobre lo que soy, es muy complicado. Se me puede acrecentar la crisis externa, pero aún peor la interna. Gracias. Diversos tipos de crisis, de funciones, de modelo, de proyecto. Crisis de funciones, pues porque no estamos logrando lo que se quiere construir a partir del hacer, lo que cada uno se compromete a hacer. Si de pronto tenemos una situación en la que las personas no están en los lugares donde deben corresponder para su trabajo, tendríamos una crisis de funciones. El empleador a veces no es consciente y no promueve la gente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a una persona de contaduría preparándose, estudiando, y hay un departamento, y esa persona anhela entrar a ese departamento y nunca se le da la oportunidad, sino por el contrario ve que trae gente de afuera y usted hace 1000 concursos y se postula 1000 veces y no entra, pues simplemente usted se siente no valorado y siente que la función que realiza en la empresa no es realmente la que debería estar haciendo. De modelo, pues obviamente tiene que ver con todo lo que es la consolidación de la empresa como tal. El modelo al que le estoy apuntando. Hay una cosa que es muy clara en decir, y es que, por ejemplo, instituciones que se dedican a los servicios, por ejemplo, las instituciones que tienen que ver con salud o las instituciones que tienen que ver con educación, son de alguna forma vulnerables. ¿Por qué? Porque necesito personas con el mismo perfil y nivel de esa situación, de ese modelo. Si usted va, ¿cuántos nos ha pasado? Vamos a una cita médica y el profesional o la profesional de la salud nos trata mal. ¿Qué pensamos? Estamos mal, ¿cierto? Porque se supone que tendríamos que llegar a una institución que nos tiene que acoger y prestarnos un servicio de salud que en últimas va apuntado ¿a qué? A cuidar la vida. 2. Si usted entra a una institución universitaria o a un colegio o a alguna institución de formación y usted ve que prima más la billetera del estudiante
que la propia formación, estamos mal, ¿cierto? Entonces, para que vayamos entendiendo cómo podría ser o por qué hablamos de una crisis de modelo. Y de proyecto, pues, tan simple como que nos proyectamos a algún lugar, a una meta, a un objetivo específico, y resulta que viene el efecto gallina. ¿Cuál es el efecto gallina? Como decía Jaime Garzón. ¿Cómo hacen las gallinas? Las gallinas sí hacen cuac, 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 cuac. Las gallinas no caminan en línea recta. O cuando ha visto usted una gallina que va así. No, una gallina va por acá y de pronto veo por allá un grano y de pronto veo otro por allá y... Si el proyecto es al estilo gallina es grave, porque entonces no sabemos hacia dónde caminar. Si no la tiene clara el empresario, dueño, pues menos uno que es empleado, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de crisis. Cada uno de ellos implica distintos grados de compromiso y efectos en el funcionamiento institucional, la prospectiva y la propia supervivencia de la organización. Estado de incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Que uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Es el peor estado en el que podemos estar. Todos como que, bueno, ¿y ahora? No hay una toma de decisión. O sea, usted no sabe qué pasa. Y en ese estado entran todas las empresas que tienen crisis, en un estado de incertidumbre. Hay que conocer hasta qué punto somos flexibles en el tratamiento del mismo. Esta autora nos describe un conjunto de nociones a las que alude el concepto de crisis. Primero, perturbación y ausencia rápida de solución. Usted sabe que está en una crisis cuando siente que como que nada pasa y que se asusta, ¿sí? Pongámoslo en el plano personal. Todos han tenido alguna vez una tusa. Compañeros, todos compartimos el mismo sentimiento. Y eso es una crisis. Claro, usted peleó con su esposo, con su novio, con su amigo, lo que sea. Y usted dice, por Dios, ¿pero por qué estamos así? ¿Pero qué está pasando? ¿Cierto? Y es esa situación en la que usted empieza a preguntarse qué fue lo que falló. Entonces empieza la incertidumbre. Bien. Desorden e incertidumbre asociada a parálisis. No sabe qué hacer. Bloqueo y desbloqueo. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Tomo esta decisión? No la tomo. Contradicción y paradoja. Usted mismo se está preguntando, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Pero yo por qué lo llamo? ¿Cierto? ¡Ay, que venga él! Esta situación nos ocurre también a nivel empresarial, tal cual. La empresa empieza a reevaluar su crisis y empieza a hacer cosas a veces que van en contra de sus principios, ¿sí? Dice, paradójicamente me estoy aliando con la competencia. Claro, lo que le ocurrió a quiénes, a Apple y a Microsoft. Cuando Steve Jobs estuvo más fregado, no le quedó de otra que reunir a su gente, como acá todos, y decirles, bueno, hola a todos, les voy a presentar a alguien que se va a aliar con nosotros. Y en la pantalla, ¿quién estaba? Bill Gates. Y toda la gente hizo, no había otra forma, estaba quebrado. Transformación y cambio. Hacia allá debe conducirnos la crisis. Si el vecino no le funcionó, usted se fue a vivir a una casa más linda, más grande. Si no pudo arreglar las cosas con su novio, se conseguirá otro mejor. Claro, la crisis sirve para progresar. La crisis no es para empeorar, la crisis ayuda. ¿Recuerdan ustedes a su abuelita o a su mami que les decía, es que mi hijo, uno de cada cosa mala aprende algo bueno? Claro, cada situación complicada nos deja un aprendizaje. El colmo sería que usted no quiera aprender. Pues si usted quiere seguir en lo mismo, toda crisis tiene dos aspectos, el operativo y el comunicacional. ¿Qué es el operativo? Trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? En operaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir trabajando, mejorar los procesos, ¿cierto? Vamos a construir un discurso de crisis,
vamos a hacer un boletín de prensa para contarle a la gente lo que nos está pasando. El comunicacional tiene que ver con ese proceso de información. Entonces, ¿cuáles son los discursos que se van a privilegiar en la empresa al momento de la crisis? Bien, una cita de ella. La información es un derecho de todas las partes en juego, pero algunas firmas la toman como una fastidiosa obligación y no admiten que sobre todo es un derecho del público. Tú tienes ahí un jugo o un té, ¿cierto? Y si está algo pasando con ese té, ¿tú tienes derecho a saber qué pasa con él? ¿Por qué? Porque es tu té y porque has pagado por él y porque está afincada la confianza en que ese té está hecho con altísima calidad y con poquita azúcar. Claro, no hay nada más grave que dijera 0 azúcar y que tenga una mínima cantidad de azúcar y que se lo beba una persona diabética y se muera por una sobrecarga de azúcar. ¿Ves? Entonces, la información es un derecho público. Una organización que guarda silencio o que no es honesta sobre lo que informa, no solo atenta contra sí misma, sino también defrauda al público. O sea, que nos digan las cosas que ocurren. Ahorita vamos a ver un evento de Halliburton y BP, ¿lo recuerdan? Claro que lo tienen que recordar. Va a haber un daño ecológico por los próximos 100 años por culpa de lo que hicieron. Colocamos por favor el primer video. Una explosión enorme. Era como verle la cara al demonio. Es el comienzo del peor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Hay dos industrias aquí, la extracción de petróleo y la pesca, y una de ellas acabó con la otra. El gigante petrolero British Petroleum se encuentra bajo presión para ponerle fin a esta fuga. Este es el evento más desafiante del que jamás fui parte. ¿Realmente saben cómo detener este escape? Lo que hacemos nunca ha sido hecho 1500 metros debajo del agua. Hoy les presentamos una mirada exclusiva dentro del centro de crisis de BP. Tendremos éxito. Contendremos el petróleo. La pregunta es, ¿cuándo? Primer día. A 83 kilómetros de la costa de Venice, Luisiana. La Deepwater Horizon está en las etapas finales para cerrar un pozo exploratorio a más de 5.400 metros bajo la superficie. Es un descubrimiento que podría brindar 757 millones de litros de petróleo por año. Perforar un pozo petrolero es como pinchar un globo. Libera petróleo y gas a una presión enorme que debe ser controlada todo el tiempo. Al lidiar con fuerzas y presiones desconocidas, debes tener cuidado de cómo ajustas la presión de control. Esta noche, todo sale terriblemente mal. El silbido de una fuga de gas perfora la quietud de la noche en el Golfo. Los estudiantes universitarios que pescan bajo la plataforma son golpeados por una poderosa ola de gas metano. Era como un tren de carga. Presioné el acelerador del bote y me alejé a toda velocidad. Nos alejamos unos 90 metros y nos detuvimos. Dimos la vuelta y yo vi una chispa azul. Y todo se incendió. Una bola de fuego gigante se eleva en el aire y consume a toda la plataforma. Sentimos la onda de choque y el calor. Lo oímos. Fue lo más fuerte que escuché jamás. No podría explicar la magnitud de la explosión. Estas imágenes increíbles están siendo vistas en televisión por primera vez. El video es tomado por un marinero en una nave cercana que acude a toda velocidad a la escena para ofrecer ayuda. Esta imagen aterradora de un bote salvavidas en llamas es grabada mientras la tripulación de la nave se acerca para buscar supervivientes. Teníamos miedo. No sabía qué pasaría luego.
Y no explotó solo una vez, explotó 6 o 7 veces. La Guardia Costera llega para hacerse cargo de las peligrosas tareas de búsqueda y rescate. Nunca vimos algo así. Sabíamos que había gente muriendo y no podíamos hacer nada. Vimos llamas en la parte superior de la torre y al costado de la plataforma. El fuego es tan brillante que el piloto Alvin se quita sus gafas de visión nocturna a 32 kilómetros de distancia. Era algo salido del infierno de Dante. Solo se veía fuego emanando de la superficie del mar. Nunca nadie vio algo así. Era como verle la cara al demonio. Lynn es uno de los primeros en acudir a la escena. Nuestro primer pensamiento fue busquemos sobrevivientes, porque con un incendio tan intenso sabíamos que la gente saltaría o se subiría a botes salvavidas. Estaba oscuro, nos quedamos junto a la plataforma para ver si alguien flotaba. Recorrimos un radio de 1,5 kilómetros buscando sobrevivientes. Increíblemente, 115 tripulantes logran escapar del voraz incendio. 17 están heridos. Segundo día. Docenas de barcos que controlan incendios se acercan a la Deep Horizon. Una batalla que continuará otro día. Aún más urgente es la búsqueda de 11 tripulantes desaparecidos. We have no idea where the 11 people unaccounted for personnel are at this time, and we're going to continue to search. Tercer día. El mundo observa con horror cómo la Deepwater Horizon sucumbe ante las llamas y se hunde en el fondo del Golfo. La búsqueda de supervivientes es cancelada. Algo así es muy difícil. Y 11 personas perdieron la vida. Investigaremos lo que sucedió, aún no lo sabemos, pero vamos a descubrirlo. En las afueras de Houston, Texas, una operación de 24 horas al día está en marcha. Ahora, por primera vez, un vistazo tras bastidores de la gente que está lidiando con la crisis. Estamos entrando al centro de crisis de BP Houston. El ejecutivo de BP, Ken Wells, está a cargo del equipo de respuesta de emergencia. Entraré a la sala de conferencias del centro. La evaluación inicial del equipo es lo que la industria llama una explosión. Una liberación repentina de gas y petróleo que sale disparada del pozo. En esa situación no tienes control sobre todo lo que sucede. El preventor de explosiones es una estructura de válvulas de 350 toneladas y 4 pisos de altura que reposa sobre la boca del pozo. Estas válvulas hidráulicas controlan los poderosos arietes que se cierran en un instante y contienen el flujo o cierran el pozo por completo. Esto es un preventor de explosiones. El preventor tiene dos propósitos fundamentales. Uno es en una situación de emergencia aislar el pozo del ambiente. El segundo es permitir que la nave se desconecte y se aleje de la zona del pozo. La investigación inicial revela que la tripulación intentó activar el preventor de la Deepwater Horizon momentos después de que el gas a bordo de la plataforma se incendiara. Con llamas por doquier, se dio la orden de abandonar la nave. No sabemos todo lo que sucedió. Hay una investigación muy profunda en marcha para entender lo ocurrido. La situación empeora. El petróleo está fluyendo dentro del Golfo. Crece la mancha en la superficie del accidente. Las estimaciones de la Guardia Costera evalúan el derrame en 157.000 litros por día. Entonces ahí ven las imágenes del desastre, el increíble desastre del Golfo de México. En Houston, lo que comenzó como una investigación de un accidente, pronto se vuelve una misión urgente para descubrir de dónde proviene el petróleo. El evento de la Deepwater Horizon ha ido mucho más lejos de lo que jamás experimentamos. Iniciamos la respuesta más grande de la que hemos sido parte. No sé si hubo una mayor. Bueno, bien. Entonces vimos cómo
en una empresa como la British Petroleum Company entra en una crisis que se le volvió global. Y se le volvió global por el tema de la responsabilidad que tuvo en cuanto al derrame del petróleo. ¿Qué pasó después? Por un lado, implicaron a la empresa Halliburton porque dijeron que el problema no había sido de ellos, sino que había sido de la construcción y la tubería que Halliburton había hecho en su contratación. Luego entran los gobiernos de Estados Unidos, de México y la Reino Unido, en disputa, porque no sabían, el problema era en México, ¿cierto? Los directamente perjudicados eran los mexicanos, pero de otra forma Estados Unidos con su empresa, que tienen más o menos como el 40% de acciones, Reino Unido la misma proporción, empezaron a hacerse señalamientos de responsabilidad. Y se volvió esto un problema de dominio público en el cual la gente entró también a mediar, las personas, los ciudadanos pedían su derecho a tener su país limpio, a que no tenían ya playas, a que todos los animales se murieron. Es un daño ecológico que nos va a costar como 100 años la recuperación. O sea, el daño ya estuvo hecho. ¿Qué pasó la semana pasada, hace 2 semanas, acá en Colombia? Lo del derrame de crudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos que a veces esas crisis como que le corresponden a las empresas y no hay tal, porque resulta que están comprometidos nuestros ecosistemas, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se hace en un plan de crisis? Esta es como hacia dónde vamos. ¿Qué hacer en el plan de crisis? Elaborar información, difundirla, mediar cualitativamente y evaluar. ¿Qué tenía que haber hecho la British? Se la pasaron intentando saber dónde estaba el problema, se empezaron a echar las culpas. ¿Cuánto tiempo, recuerdan cuánto tiempo estuvo saliendo petróleo? 3 días. No. Un mes. Es que el daño es tan grave porque fue un mes saliendo petróleo sin que nadie pudiera detener eso. ¿Y qué pasó con el vocero de crisis, de uno de los voceros de la compañía? Se fue de vacaciones mientras estaban en plena crisis. ¿Ustedes creen que la opinión pública le perdonó eso? No lo perdonó eso, salió despedido. Porque de alguna forma tendría que haberse comportado a la altura de la situación. Pues no está uno diciendo que también se va a poner a llorar con la situación, ¿no? Pero tenía que haber puesto la cara a los medios y haberse quedado en una situación donde la gente pensara que realmente le importaba. La evaluación es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir saber en qué se falló y próximamente cómo vamos nosotros a atender una crisis. Gracias. El discurso de crisis debe aportar una posición clara frente al conflicto en cuanto a implicaciones, responsabilidades y roles sin ambigüedades. Se empezaron a echar la culpa. No, que la culpa es de usted, que la culpa es de usted, que la culpa es de usted. ¿Qué ha ocurrido con nuestro proceso de paz? Con todo el respeto hago este comentario. El gobierno y el grupo de las FARC no han hecho sino intentar cada uno justificar cada una de sus posiciones. En este momento el conflicto, el proyecto de paz está en crisis. Y tanto es así que está en conflicto. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo cada día la escalada terrorista viene más y más. Las acciones comunicativas imprescindibles. Asumir de inmediato la iniciativa en materia informativa, decirle a la gente qué está pasando. Segundo, emitir un comunicado de prensa en el que se describan con un lenguaje que evite excesivos términos técnicos las causas de lo que está ocurriendo. Priorizar la atención a los medios de comunicación. Y la otra, privilegiar al máximo el esfuerzo del servicio al cliente. Un consejo, compañeros, ustedes que el día de mañana van a ser directores de empresa, no se echen encima a los medios de comunicación, trátenlos con manos de seda, porque en el mismo tratamiento que ustedes dan, van a recibir. Por eso siempre es muy importante tener una persona que pueda hablar claramente con los medios. Y la otra, la cuarta,
que si usted es una empresa de servicios, privilegie el servicio al cliente interno y externo. Es precisamente en estos escenarios en los que imaginamos los futuros posibles donde queremos posicionar la comunicación. Acá hay un caso que es el propio que les voy a comentar. Vamos a ver una comunicación, es solamente un artículo del diario El Tiempo y yo lo voy a recrear. Para que, si quieres, lo vas mostrando, vas subiendo y vas bajando y yo les comento el caso. En el año 1991, una de las instituciones de salud más importantes de la ciudad de Bogotá tuvo una crisis. Resulta que algún día aparecieron en medios de comunicación las noticias de 2 personas que habían fallecido contaminadas por VIH en la clínica. Yo trabajaba allí, estaba muy chiquita intentando hacer pinos de comunicación, pero fue una gran oportunidad. La crisis de la empresa me brindó una gran oportunidad. Pues resulta que la empresa no tenía banco de sangre. El banco de sangre era subcontratado. La sangre que llega a las instituciones, que es suministrada a la gente, vienen con un sello de calidad, ¿cierto? Donde dice que la sangre está libre de VIH, de hepatitis C y otro tipo de enfermedades que puedan pues afectar al paciente. La empresa, obviamente, en este caso la clínica, había pues hecho su voto de fe en que el laboratorio que le suministraba la sangre pues lo hacía con toda la calidad. Pues resulta que después de que apareció la noticia en medios, como decir hoy, se murió una bebé de 2 años y un señor, al otro día el noticiero del mediodía dijo 200 personas infectadas, porque en esa época le decían era SIDA, de SIDA en la clínica Palermo. Imagínense por un segundo lo que ocurrió. ¿Qué harían ustedes? Por allá ni voy, ¿cierto? Pues la gente que estaba hospitalizada salió en desbandada. Claro, empezaron a irse, se fueron, de todas formas la ocupación en la clínica bajó muchísimo y nadie quería saber de nada. ¿Qué hizo la clínica? Al principio muy temerosos porque ellos pertenecían 100% a una comunidad de hermanas, de religiosas, y pues ellas no eran muy ágiles en estos temas de comunicación y crisis. Pues convocaron un grupo de atención de crisis, entre esos estuve yo, y contrataron un agente de la Policía Nacional que era muy hábil para poder responder a este tipo de cosas. Se le puso el pecho a la situación, se informó a la gente que el laboratorio no era de la clínica, que habían unas implicaciones del dueño del laboratorio que estaba contaminado, había contaminado la sangre, él había contaminado sangre. Quería tenía un poquito algo así como de que desquitarse de la vida, era un resentido. Y esto llevó a que, poniéndole el pecho a los medios, la gente pudiera poco a poco volver a recuperar la confianza en esa institución de 50 años para entonces, y llevó a la clínica a construir su propio laboratorio de sangre. En ese momento, el más adelantado tecnológicamente y bueno, con todos los requerimientos de un banco de sangre de altísima calidad. Entonces, si ven, la crisis fue mala, pero en su momento hizo que la organización evolucionara. Y la crisis contemporánea global, ahí tenemos 2 personajes, ¿quiénes son? Donald Trump por un lado y el otro es Tommy Hilfiger. Ustedes han visto en redes estos días que dicen que hay un anuncio que dice que Tommy Hilfiger dijo: no le diseño a judíos, negros ni chinos. Y no sé qué, entonces todo el mundo, ni latinos. Entonces todo el mundo, disculpen, maldito, pero ¿cómo va a decir eso? Claro, sigan comprando su ropa. La crisis global enfrenta cosas de mala reputación. El hombre nunca dijo eso. Se lo inventaron en redes, probablemente la competencia. ¿Para qué? Para desprestigiar. En contraposición está ¿quién? Nuestro amigo Donald Trump, que sí en efecto dijo que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos llegaban a llevar drogas, a violar, porque lo dijo tal cual, violar,
y propiamente pues era de la peor calaña. Luego tuvo la brillante idea de decir que no solamente eran los mexicanos, sino los latinos, y que los chinos también llevaban del bulto, ¿cierto? Entonces miren cómo la crisis nos lleva a que hay temas que podrían ser tontos, por ejemplo el tema del diseñador, pero si su marca pierde él, ¿cierto? Pierde de la compañía. Políticas, la guerra de Irak, vieron todo lo que ha ocurrido con guerra de Irak, ¿no? Cuánta gente se murió y todo lo que pasó. Situaciones económicas, el ejemplo Grecia. Sociales, todas las manifestaciones que nosotros conocemos. Religiosas, ¿recuerdan lo que sucedió con Charlie Hebdo en París? Que mandaron matar a los 16 periodistas por una caricatura que habían hecho en contra de Mahoma en París. Y culturales, casos de xenofobia. Se odian al externo, a la persona que no es de ellos. Entonces los matan, los persiguen, los atacan. Otras se dan desde lo natural. Si Dios no lo permite, o sea, Dios no lo permita nunca, si en Bogotá llegase a haber un evento catastrófico como un terremoto que han venido anunciando y que ojalá nunca se presente, imagínense cuántas empresas entran en crisis en ese mismo momento. Ustedes se quedarían probablemente muchos sin trabajo. Podríamos quedarnos incluso sin poder estudiar, porque estamos frente a fenómenos que no podemos controlar y que tenemos que prever. Perspectivas triples: fenomenológica, taxonómica y secuencial. La fenoménica, es aquella que tiene que ver con fenómenos que surgen de un momento a otro, una crisis que sucedió de un momento a otro. La taxonómica se procurará tipificar aplicando criterios de clasificación, de qué tipo es, social, cultural. Y la secuencial nos acercará al análisis y seguimiento del desarrollo concreto del fenómeno que nos afecta. Miraremos cuál ha sido la forma secuencial, en cómo se ha ido desarrollando. Gracias. El manejo de crisis compromete el accionar de los fundadores, directivas, expertos en comunicación, pero también demanda un trabajo interdisciplinario. Señores contadores y administradores, no se pueden desligar de la crisis. La parte financiera viene a ser bien importante en una empresa. Cuando usted afecta, por ejemplo, las finanzas, la universidad Minuto decide aplicar unos recargos a las matrículas o decide quitar unos descuentos a los estudiantes, ¿qué va a pasar? Imagínense el problema tan grave en el que podemos incurrir. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la platica, porque a veces la plata sí es muy importante, pero esos fenómenos o decisiones financieras que se toman al interior de las empresas nos vuelcan directamente a crisis empresariales. Si quieres pasas esta parte es muy importante. La crisis puede ser aprovechada por la competencia para causar daño, ya lo vimos, ¿no? Se debe realizar un seguimiento a medios de comunicación para saber cómo nos están percibiendo. Para retornar el control, se debe formalizar una política de manejo de crisis. Lo anterior determinará la posición de la empresa frente al fenómeno álgido. La crisis afecta directamente la imagen corporativa y lo último, la reputación. Miren, la reputación, ¿cuántos años tienes? 34. 34 años. 34 años que te han costado para ser quien eres, ¿cierto? Y hacerte un nombre. Profesionalmente, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? 18 años en el campo profesional. A las empresas les ocurre esto: 10, 20, 30 años en el mercado. Un solo fallo, ¿qué pasó? Al suelo. La reputación se construye en mucho tiempo y se pierde en un minuto. Y después de que la reputación se pierde, solamente nos cuesta doblarnos e ir a la papelera. Entonces, mucho cuidado con el tema de lo que representen. Si hacen representación de empresa, recuerden que no es tu nombre, Estela, Marcela, Adriana, Misael. No son ellos, son la empresa a la que representan. ¿Listo? La imagen es un instrumento potente, pero a la vez frágil,
porque es vulnerable. Hay que cuidar la imagen. Los factores que intervienen en una situación de crisis: relaciones antagónicas, pues que están localizadas en diferentes puntos de la organización. Su existencia es conocida por participantes y genera malestar. La organización no puede mantener el conflicto mucho tiempo. La crisis implica un debilitamiento de los mecanismos de control y existe una pérdida transitoria de estabilidad. Bien, por favor. Quiero que avances un poquito hacia donde está el tema de ahí, plan estratégico de crisis. Esta parte, para que por favor la tengamos muy en cuenta. Asumir de inmediato la iniciativa en materia informativa, emitir un comunicado de prensa, priorizar la atención de los medios y privilegiar al máximo el servicio al cliente, que es lo mismo que habíamos visto ahorita. Quiero que vayamos a una parte donde está el boletín de prensa. Voy a leer este comunicado de prensa para que tengan en cuenta cómo se redacta un boletín de prensa al momento de una crisis. Es muy importante. Es de una compañera académica de la Universidad de La Salle. Esto fue una situación que se les presentó a ellos por la muerte de un estudiante. Dice lo siguiente: comunicado de prensa. La Universidad de La Salle se permite informar a la opinión pública con motivo de los incidentes ocurridos el viernes 12 de septiembre de 2008 en la ciudad de Bogotá, los cuales lamentablemente terminaron con el fallecimiento del estudiante Esteban Antonio Calderón Molano. Primero, entonces, ¿qué hacen? Se organiza cronológicamente la situación. Que se une al dolor que embarga a los padres del estudiante Calderón Molano, quien cursaba el preuniversitario agropecuario en la universidad. Lo primero es siempre ser solidario con la gente. Que el estudiante Calderón Molano asistió normalmente a clases el viernes 12 de septiembre de 2008 en el horario de 7 a 11 de la mañana, hora en que concluyó su jornada académica. Tercero, que ese día no tenía programada ninguna práctica académica por los estudiantes del preuniversitario agropecuario. Luego la totalidad de los estudiantes se retiraron de la universidad. ¿Qué está diciendo? Que cualquier cosa que haya pasado no fue dentro de la universidad. Que el sábado 13 de septiembre se conoció la información sobre hechos sucedidos el día anterior afuera de la sede y en actividades ajenas a la universidad, en las cuales resultó lesionado el estudiante Calderón Molano, quien en la noche anterior ingresó herido al Hospital Simón Bolívar, al norte de la ciudad. Quinto, que una vez se conoció la situación, se comunicó con la familia para ofrecer toda nuestra colaboración en la situación que entristece nuestra comunidad universitaria. La universidad reitera sus sentimientos de solidaridad con los miembros de la familia Calderón Molano, a quienes acompañamos en estas horas de tristeza. Y está la fecha. ¿Qué pasó con el estudiante? Tenía un compañero, eran amigos, siempre se chanceaban. Ese día salieron, el muchacho lo había estado llamando durante el día, le había estado diciendo boyaco, como un dicho, ¿no? Boyaco, boyaco, y el otro tal vez estaba en una situación crítica, sacó un revólver y le pegó un tiro en la cabeza. Entonces, obviamente, está el nombre de la universidad de por medio y por eso ellos quisieron aclarar. Ahora entonces vamos a las conclusiones. Había otro comunicado de prensa, pero es muy largo. Dale, por favor. Ahí. Dentro de las conclusiones que podemos obtener de esta charla sobre el manejo de crisis, nos quedará decir que sobre los cimientos de la identidad y de la cultura de las organizaciones se construye y expresa la identidad corporativa, quiénes somos en la institución. La personalidad hace a la identidad comunicable y valorizable por los públicos. Es un componente fundamental para la imagen corporativa. La importancia estratégica de la comunicación en la gestión institucional exige que ésta ocupe un lugar en el directorio de cualquier organización a través del director de comunicaciones o de la persona encargada de comunicación. Las respuestas a las situaciones de crisis, manteniendo la dosis de creatividad que cada una requiera, pueden y deben ser planificadas, operativizadas con herramientas y estrategias apropiadas, y las situaciones de crisis deben enfrentarse desde una cultura y una práctica de comunicación organizacional. Bueno, ahí esta es una selfie, es una leona.
Es una forma como cierro, pues por mi apellido y por otras cosas de la vida, me dicen Leona. La construcción de la selfie fue la siguiente: un documentalista estaba capturando imágenes de animales y perdió la cámara. La leona se aproximó y se hizo una selfie. Ella se tomó la foto. Al tiempo encontraron la cámara y estaba esa fotografía que me gusta compartir al finalizar las conferencias. Bueno, muchas gracias a todos por la atención.